Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Este, ayer la Asociación de Industria de la República Dominicana realizó un evento, un desayuno temático, como ellos le llaman, con la participación del ministro de Economía, que hizo referencia y habló sobre las alianzas público-privadas, un proyecto de ley importante que hay sobre alianzas público-privadas en el Congreso Nacional, que ha de facilitar, tal como dice su nombre, ha de facilitar las alianzas del sector público y el privado para el desarrollo de inversiones importantes en diversas áreas, principalmente en el área portuaria, entre otras. Pero allí le preguntaron al presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de la IRD, el señor Juan Celso Marrancini. Los periodistas le preguntaron sobre la tasa de cambio, la denuncia que hacen algunos sectores de escasez de dólares. Y él dijo ahí en esas declaraciones que no hay escasez de dólares en este momento y que la tasa de cambio ha tenido algunas fluctuaciones hacia el alza porque en los primeros meses del año, en los primeros días del año, enero, febrero, se produce una mayor demanda de dólares a propósito de que los importadores hacen compras en diciembre, entonces las reposiciones o los pagos de esas compras que hacen para las ventas de diciembre de productos importados, pues se hacen al mes siguiente, en enero, y entonces es preciso recoger dólares para poder pagar esas divisas, esas deudas en moneda dura. Pero también hay otro elemento que no puedo atribuírselo a él, pero que se da en la República Dominicana, donde tenemos una participación importante de empresas de inversión extranjera que cuando hacen su cierre de año fiscal, que es su cierre de año calendario, revisan cuáles son sus ganancias, sus utilidades netas, y cuando ven sus utilidades netas en pesos, repatrian sus ganancias a los países de origen o las casas matrices de esas empresas que están establecidas aquí, que son de inversión extranjera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Convertir sus pesos a dólares para entonces llevarse sus ganancias en forma de dólares para su país de origen. Porque se van a llevar las ganancias en pesos, a menos que vayan a hacer reinversiones aquí en el país. Entonces, eso provoca también un aumento de la tasa de cambio o una presión sobre la tasa de cambio que hace que se haga más difícil la adquisición de dólares en la banca formal y que entonces por eso se presione su precio. El año pasado nosotros tuvimos una devaluación de la moneda nacional o un aumento del dólar frente al peso de un 5.1%. Esa depreciación de 5.1% fue la mayor que hemos tenido en los últimos años. El promedio de devaluación de la moneda nacional frente al dólar cada año viene siendo de 2.5 a 3% anual. El año 2018 subió sobre el 4% y el año pasado, 2019, fue 5.1%, una devaluación alta considerando la costumbre que tenemos de que no haya devaluación. Sin embargo, el año pasado tuvimos un año con una condición muy especial, hubo una desaceleración de la economía. Y es posible, no estoy diciendo que haya sido así, pero es posible que parte de la depreciación de la moneda se haya debido también a la estrategia monetaria de nuestras autoridades del Banco Central en el propósito de que la devaluación monetaria contribuye con un aumento de la competitividad de manera coyuntural de los sectores productivos generadores de divisas. Y para tú darle competitividad a los generadores de divisas, especialmente a los exportadores, tienes que en determinado momento permitir que se devalúe un poco la moneda para que entonces el dólar rinda más sobre el peso, sobre los gastos que se van a hacer en pesos y así con eso contribuir a la competitividad de sectores generadores de divisas que se vieron muy afectados el año pasado, como fue el caso del turismo. Aún así, el Banco Central dice que la generación de divisas en la República Dominicana creció con relación al año anterior, con relación al año 2018. En efecto, nosotros tuvimos un aumento de un 8.7% en las exportaciones nacionales, fortalecido principalmente por las exportaciones de oro, no tanto en volumen sino en precio. El oro ha estado subiendo en el mercado internacional a un promedio de 1.550, poco más de $1.550 a la onza Troy. Como somos productores de oro a través de Barri Pueblo Nuevo, el oro representa entonces, las exportaciones de oro representan un componente importante en las exportaciones nacionales. Por eso tuvimos un comportamiento positivo de las exportaciones nacionales el año pasado,
que generaron 5.084.9 millones de dólares, un crecimiento de 8.7%. Y créanme que si no hubiera sido por el oro, seguro hubiéramos tenido un crecimiento negativo en las exportaciones nacionales. Como hubo un crecimiento negativo de menos 1.5% en las exportaciones de zonas francas, que generaron 6.133.7 millones de dólares, 6.133.7 millones de dólares. Eso fue una reducción de poco más de 100 millones de dólares, tomando en cuenta que en el año 2018 las exportaciones de zona franca fueron 6.230 millones, o sea, una caída de menos 1.5%. Así también hubo una caída de menos 1.2% en la generación de divisas por turismo, que pasaron de 7.660.7 millones de dólares en 2018 a 7.468.1 millones de dólares en 2019. O sea, hubo una caída en las divisas generadas por las exportaciones de zona franca y hubo una caída en las divisas generadas por las exportaciones por la generación de divisas del sector turismo. Ahora bien, dice el Banco Central que nos salvó en parte el aumento de la llegada de dólares provenientes de las remesas que envían los dominicanos en el exterior, un crecimiento de 9.1%, 7.087 millones de dólares el año pasado, en comparación con los 6.494.2 millones de dólares generados en 2018. Y un aumento considerable en la generación de divisas por inversión extranjera directa. El Banco Central había dicho que en el año pasado íbamos a tener inversión extranjera directa por el orden de los 2.500 millones de dólares, que es más o menos el promedio anual de los últimos años. Pero se registran 3.012.8 millones de dólares, en comparación con los 2.536.3 millones de dólares que se generaron como inversión extranjera directa en el año 2018. Un crecimiento de un 18.8%, que a mí particularmente no me convence mucho. Tal vez eso fue para ayudar a que tuviéramos números positivos en la generación de divisas el año pasado. Y lo digo porque también en el sector turístico, si bien es cierto que se redujo la generación de divisas del sector turismo, aumentó la generación de divisas de lo que el Banco Central califica como otros servicios en el turismo, que generaron los otros servicios 1.839.5 millones de dólares, poco más de 100 millones de dólares por encima de los 1.723.4 millones de dólares que otros servicios en el turismo generaron en el año 2018. Entonces, gracias a ese aumento de otros servicios en el turismo y ese aumento de más de cerca de 500 millones de dólares adicionales en la inversión extranjera directa, más lo generado adicional de las remesas, entonces el año pasado tuvimos una generación de divisas por el orden de los 3.626 millones de dólares. 3.626 millones de dólares, superando en 1.404 millones de dólares la cantidad generada en el año anterior, es decir, en el año 2018. Ahora, son cifras que a mí particularmente me llaman la atención porque si bien es cierto que ese es el dato oficial, hay áreas donde se registra ingresos de divisas que no necesariamente entran en el momento en que se registran. Me refiero, por ejemplo, a la inversión extranjera directa. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ayer el presidente Danilo Medina participó en el acto de la primera palada. La gente dice palazo, primer palazo, no debe ser palazo, debe ser palada. La palada para el inicio de la construcción de 2 hoteles en la provincia de El Ceibo, en la zona de Miches. 2 hoteles que van a conllevar una inversión de 400 millones de dólares. Una inversión de 400 millones de dólares para la construcción de 2 hoteles que van a tener alrededor de 1.500 habitaciones. Entonces, esos hoteles ya se anunció que van a invertir 400 millones de dólares. Es posible que el Banco Central, cuando compute la generación de divisas por inversión extranjera directa durante este año 2019, pues coloque en términos contables 400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Sin embargo,
esos 400 millones de dólares no necesariamente van a ser invertidos durante el año 2020, sino que tal vez esa construcción se tarde 3 años e inviertan 100 millones este año, 100 millones más el año que viene, 150 millones al año siguiente. O tal vez ni siquiera completen la inversión y tal vez hagan una primera etapa de solamente un hotel y luego, dependiendo de cómo les vaya en los resultados de captación de turistas en ese hotel, entonces decidan concluir con la segunda etapa. Pero se contabilizan 400 millones en el año 2020, que no necesariamente van a entrar. Por eso digo, el año pasado, 3.012 millones de dólares de inversión extranjera directa. Superamos en casi 500 millones el año anterior. Pero ¿cuánto de ese dinero realmente entró o cuánto de ese dinero simplemente se registró como una inversión extranjera anunciada en el año 2019, pero que no necesariamente se realizó? Por eso entonces hablamos de ingresos por más de 30.000 millones de dólares en divisas, pero que no necesariamente son palpables de esa forma. Eso pasa también con las exportaciones de zonas francas. Tenemos exportaciones de zona franca por más de 6.000 millones de dólares, pero lo que hace el empresario de zona franca, que la mayoría son empresas extranjeras, es que venden un producto que se paga incluso fuera del país. Entonces se registra esta exportación, este valor de exportación, pero no necesariamente ese dinero entra al territorio dominicano o a la economía dominicana. Y pasa también con el turismo. El turismo te genera más de 7.000 millones de dólares en divisas. Muy bien, excelente. Pero la mayoría de paquetes turísticos se compran fuera del país. Entonces, mira, son turistas que vienen a la República Dominicana. ¿Cuánto de eso que generó en divisas el turismo se queda en la República Dominicana? Bueno, lo que gastan lo que se paga para los hoteleros en caso de los vacacionistas que vienen. Entonces el turoperador le remite al hotelero lo que le corresponde para el pago de cada una de las habitaciones. Pero de esa parte también la cadena hotelera se queda con un monto importante fuera del país, porque no lo necesita invertirlo aquí más que lo que se invierte en salarios que se pagan en el sector turismo o en los bienes y servicios que compra el sector turismo en el ámbito local para suplir o para acomodar a los turistas que nos visitan, por ejemplo, los alimentos, las bebidas y materiales no comestibles que también se utilizan en los hoteles. Eso es lo que se queda aquí en términos de dinero físico. Lo otro es generación contable de divisas. Creo o me atrevo a decir que el único monto de divisas que entra a la República Dominicana en términos reales es el de las remesas. Porque las remesas sí son enviadas en términos físicos por los dominicanos que residen en el exterior a la República Dominicana. Entonces, esos dominicanos mandan dinero a sus parientes o amigos en el país. Dinero que entra en dólares y que la remesadora lo paga en dólares o en pesos de acuerdo con lo que decida el que va a recibir esa remesa. Puede decir, no, entrégamelo en pesos con la tasa de cambio que esté vigente en ese momento o entrégamelo en dólares. Se tiene entendido que más o menos el 40% de las remesas que llegan a la República Dominicana, los dominicanos que las reciben la cobran en dólares, el 60% los cobran en pesos, entonces eso. Pero ese dinero que entra en términos reales a la economía nacional, porque es un dinero que entra físicamente y que el dominicano lo recibe físicamente, por lo tanto es un dinero que circula económicamente de manera efectiva en el país. Pero las otras divisas no son palpables de manera real. Aún así, la contabilidad de nuestras autoridades monetarias indican que el año pasado se generaron un poquito más de 30.000 millones de dólares a través de las 4 principales fuentes de ingresos de divisas que tenemos, que son las exportaciones nacionales y de zonas francas, el turismo, la inversión extranjera directa y las remesas que envían los dominicanos residentes en el exterior a sus familiares y amigos aquí en el territorio dominicano.